El sonido agudo de una copa de cristal estallando contra el inmaculado suelo de mármol fue lo único capaz de silenciar a la orquesta de cuerdas. En medio de aquel salón que parecía más un museo de hielo que un hogar, el tiempo se congeló de una manera aterradora, transformando la opulencia de la gala en el escenario de una pesadilla viviente. Todos los ojos, antes ocupados en admirar las obras de arte y las joyas de los invitados, se clavaron en una escena que helaba la sangre. Vanessa, la anfitriona impecable con su vestido de alta costura, sostenía en sus brazos un pequeño bulto que colgaba con una flacidez antinatural. No era un muñeco, aunque su inmovilidad sugería lo contrario. Era el pequeño Leo, el heredero de todo ese imperio, cuyo rostro había perdido el suave rosado de la infancia para tornarse de un color violáceo y grisáceo que gritaba la ausencia total de oxígeno en sus diminutos pulmones. Roberto, el padre de la criatura y dueño de aquella mansión de paredes de 1900 cristal, parecía haber sido golpeado por un rayo invisible que le había robado toda su autoridad y compostura habitual. El hombre que dirigía imperios tecnológicos con una sola llamada, ahora era la viva imagen de la impotencia humana frente a la muerte. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en un pánico primitivo mientras sus manos temblaban intentando tocar a su hijo sin saber qué hacer. Su grito desgarrador rompió el silencio sepulcral del salón, una súplica gutural que pedía ayuda a cualquiera, a Dios o a los médicos, exigiendo que su hijo respirara de nuevo. Sin embargo, su mente, nublada por el terror y el dolor de la viudez reciente, no lograba procesar por qué la mujer que había prometido ser una madre para Leo simplemente sostenía al niño con una extraña mezcla de asco y distancia, como si fuera un objeto defectuoso que acababa de arruinarle la noche. Vanessa, por su parte, actuaba su papel con una precisión que hubiera merecido un premio en cualquier escenario dramático, aunque sus ojos delataban una frialdad calculadora que pasaba desapercibida para la mayoría. Mientras sostenía al bebé moribundo lejos de su cuerpo para evitar que cualquier fluido corporal manchara la seda importada de su vestido, lanzaba alaridos teatrales de confusión, gritando que no sabía qué había pasado, que el niño simplemente se había apagado de la nada. Sus manos, adornadas con uñas postizas extremadamente largas y afiladas, eran inútiles garras de depredador, incapaces de ofrecer el consuelo o el auxilio que un bebé necesitaba en ese momento crítico. En lugar de acercarlo a su pecho o intentar maniobras de auxilio, lo mantenía suspendido en el aire como una prueba incriminatoria de la que deseaba deshacerse lo antes posible, mientras miraba a su alrededor buscando a alguien que se llevara el problema de su vista. El ambiente de la mansión, diseñado para impresionar con su minimalismo estéril y sus superficies blancas y brillantes, se sentía ahora como una tumba de lujo donde el aire acondicionado parecía bajar la temperatura varios grados más. Los invitados, la élite de la sociedad, permanecían petrificados con sus copas de champán a medio beber, incapaces de intervenir en una tragedia doméstica que se desarrollaba con tanta rapidez. El contraste era brutal y nauseabundo. El olor intenso de los perfumes franceses caros se mezclaba con el pánico sudoroso de Roberto, y el brillo de los diamantes competía con el tono azulado y cadavérico que se extendía por la piel del pequeño Leo. Nadie se movía, nadie sabía primeros auxilios, o tal vez nadie quería arriesgarse a tocar al heredero moribundo y ser culpado por el desenlace fatal que parecía inminente en cuestión de segundos. Fue entonces cuando, desde las sombras de la puerta de servicio, irrumpió una figura que desentonaba violentamente con el glamour y la sofisticación de la fiesta. Rosario, la empleada doméstica de 50 años, con su uniforme sencillo y desgastado por el trabajo duro, corrió hacia el centro del salón, ignorando todas las normas sociales y los protocolos que la mantenían invisible. Sus ojos, enmarcados por arrugas de preocupación genuina y cansancio, no veían a un heredero millonario, sino a un niño que ella había aprendido a amar en secreto. Sus manos, toscas y callosas por años de fregar suelos y lavar ropa ajena, se extendieron instintivamente hacia el bebé,
movida por una fuerza ancestral que ninguna riqueza podía comprar. Ella no dudó ni un segundo, impulsada por el terror de ver cómo la vida se escapaba de aquel pequeño cuerpo que ella solía arrullar cuando nadie la veía. Sin embargo, antes de que las manos salvadoras de Rosario pudieran siquiera rozar la piel fría del bebé, Vanessa reaccionó con una agresividad defensiva, interponiendo su cuerpo enjollado como una barrera infranqueable. Con un movimiento brusco y lleno de desprecio, empujó a la humilde mujer hacia atrás, gritándole frente a todos que no se atreviera a tocar a su angiño, con esas manos sucias y llenas de grasa. La crueldad de la escena fue palpable. Mientras el niño luchaba por una bocanada de aire que no llegaba, la madrastra estaba más preocupada por mantener la jerarquía social y la pureza de su imagen que por la supervivencia del pequeño. Vanessa aprovechó el momento para fingir una histeria protectora, alegando que una simple sirvienta solo empeoraría las cosas y que debían esperar a los profesionales, condenando al niño a esperar una ayuda que estaba demasiado lejos. El pequeño Leo, ajeno a las disputas de poder y a los gritos de los adultos, continuaba su descenso silencioso hacia la oscuridad, con sus pequeños labios tornándose de un azul oscuro casi negro. Su pecho no se movía, no había llanto, no había tos, solo un silencio aterrador que indicaba una obstrucción total y letal de sus vías respiratorias. Era la imagen más desoladora posible. Un bebé rodeado de millones de dólares, tecnología de punta y cientos de personas muriendo, completamente solo en los brazos de una mujer que secretamente deseaba su desaparición. La vida se le escapaba por segundos, y cada instante que pasaba bajo el control negligente de Vanessa reducía drásticamente sus posibilidades de volver a ver la luz del sol o de sentir el abrazo de su padre. Antes de continuar con este momento crítico donde la vida y la muerte penden de un hilo, quiero pedirte algo muy importante. La negligencia que estás viendo es un peligro real que muchos niños sufren en silencio. Por favor, haz una pausa rápida, ve a los comentarios y escribe desde qué ciudad estás viendo esta historia. Al hacerlo, nos ayudas a que este mensaje de alerta llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte el desenlace de esta injusticia. Tu interacción es vital para nosotros. Ahora, regresemos a la mansión donde el tiempo se está agotando para el pequeño Leo. Vanessa, sintiendo la presión de las miradas de los invitados y la desesperación creciente de Roberto, comenzó a excusarse a gritos, diciendo que el bebé siempre había sido débil y enfermizo, preparando el terreno para justificar lo inevitable. Se quejaba de que el niño había arruinado la velada y manchado la reputación de la familia con este espectáculo, demostrando una falta de empatía psicopática. Mientras Roberto intentaba inútilmente llamar a emergencias con dedos temblorosos que no acertaban a desbloquear su teléfono, Vanessa ajustaba su postura para salir mejor en las fotos si alguien estaba grabando, priorizando su ángulo sobre la asfixia del infante. Su vanidad era un muro impenetrable contra el que chocaba cualquier intento de sentido común, y su actuación de madre angustiada comenzaba a mostrar grietas por donde se filtraba su verdadero desprecio. Los segundos se estiraban como horas interminables y la muerte comenzaba a reclamar su premio en medio del salón de baile, con los paramédicos aún a minutos de distancia debido al tráfico y a la ubicación aislada de la mansión. Rosario, recuperándose del empujón humillante, miró al niño desde el suelo y supo con una certeza dolorosa que si no actuaba en ese preciso instante, sin importar las consecuencias o el despido, Leo no sobreviviría para ver el amanecer. La desesperación en la mirada de la empleada chocó con la arrogancia en la mirada de la madrastra, creando una tensión eléctrica en el aire que presagiaba un conflicto inminente. El destino del heredero estaba a punto de decidirse no por la medicina moderna, sino por un enfrentamiento entre la maldad pura y el instinto maternal más humilde. Para comprender la magnitud del crimen que estaba a punto de cometerse, es necesario retroceder 24 horas en el tiempo, hasta la mañana radiante que precedió a la oscuridad de la gala. Roberto, impecable en su traje de diseñador y ajustándose los gemelos de oro, se despedía de Vanessa en el vestíbulo de la mansión, completamente ajeno al monstruo que habitaba bajo la
piel de porcelana de su prometida. Él la besó con una devoción ciega, agradeciéndole una vez más por asumir el rol de madre con tanta dedicación y paciencia, convencido de que Leo estaba en las mejores manos posibles mientras él se iba a dirigir su imperio tecnológico. La mirada de Roberto estaba nublada por el duelo y la necesidad desesperada de reconstruir su familia, lo que le impedía ver las microexpresiones de fastidio que cruzaban el rostro de Vanessa cada vez que el bebé sollozaba en la habitación contigua, una señal de alerta que su corazón enamorado se negaba a procesar. Apenas el motor del coche de lujo de Roberto se desvaneció en la distancia y el sonido de la cerradura eléctrica selló la casa. La transformación de Vanessa fue instantánea y aterradora, como si se quitara una máscara pesada que le picaba la piel. Su sonrisa ensayada de madre amorosa se derritió para dar paso a una mueca de absoluto desprecio y aburrimiento existencial. Se limpió la mejilla donde Roberto la había besado con el dorso de la mano, como si el afecto de su prometido fuera algo pegajoso y desagradable. Caminó hacia el enorme espejo del recibidor, no para ver cómo estaba el bebé, sino para inspeccionar su maquillaje y asegurarse de que ninguna arruga de estrés estropeara su rostro perfecto. Para ella, la mansión no era un hogar, sino un escenario donde debía actuar hasta conseguir el anillo de boda definitivo y enviar al niño lejos. Y ahora que el director de la obra se había ido, el espectáculo había terminado temporalmente. El silencio estéril de la mansión se rompió abruptamente con el llanto agudo y desesperado de Leo, un sonido que hubiera despertado el instinto de protección de cualquier ser humano, pero que en Vanessa solo provocó una irritación visible. El pequeño tenía hambre, su estómago vacío reclamaba alimento con la urgencia de un recién nacido de 3 meses, pero su madrastra estaba demasiado ocupada eligiendo el filtro perfecto para su próxima historia de Instagram. Con un suspiro dramático, Vanessa subió el volumen de la televisión de pantalla plana que dominaba la sala, intentando ahogar los gritos del niño con música pop a todo volumen, mientras murmuraba para sí misma que ese estorbo siempre elegía los peores momentos para llamar la atención. Su prioridad no era la nutrición de un ser vivo, sino la iluminación de su selfie, demostrando que su narcisismo había devorado cualquier rastro de empatía que pudiera haber tenido alguna vez. Con una habilidad psicopática para disociar la realidad de la ficción digital, Vanessa entró finalmente en la habitación del bebé, pero no para consolarlo, sino para usarlo como utilería en su teatro de vanidad. Sacó su teléfono de última generación y, adoptando una voz dulce y empalagosa que destilaba falsedad, comenzó a grabar un video donde acariciaba la cabeza del niño con la punta de sus dedos, llamándolo «mi anjiño precioso», y quejándose ante sus seguidores de lo difícil que es la maternidad. Sin embargo, sus ojos no miraban al niño, sino a su propio reflejo en la pantalla del celular, asegurándose de salir favorecida mientras el bebé seguía llorando, un sonido que ella luego silenciaría con la edición del video. En cuanto la grabación terminó, su mano se apartó del niño como si hubiera tocado fuego, y el rostro angelical volvió a ser la máscara de piedra fría y distante que realmente la definía. El llanto persistente y doloroso de Leo atravesó las paredes de la mansión y llegó hasta la zona de servicio, donde Rosario, con el corazón encogido, no pudo soportar más la inacción. La humilde empleada, cuyas manos estaban rojas por el agua caliente y el detergente, preparó rápidamente un biberón con la temperatura perfecta, movida por ese amor silencioso que sentía por el hijo de su patrón. Caminó con pasos rápidos y silenciosos hacia la sala principal, sintiendo la urgencia de calmar el hambre de la criatura, sabiendo que cada minuto de llanto era una tortura para el pequeño cuerpo, frágil. Rosario no tenía títulos ni riquezas, pero tenía la sabiduría ancestral de quien ha criado vida, y sabía distinguir un llanto de capricho de un llanto de necesidad vital. Leo no estaba molesto, Leo estaba sufriendo, y ella estaba dispuesta a cruzar la línea invisible de su posición para aliviar ese dolor. Pero antes de que la tetina del biberón pudiera siquiera acercarse a los labios resecos del bebé, Vanessa interceptó a la empleada con la velocidad de una víbora.
bloqueándole el paso, con una autoridad cruel. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó la madrastra, arrebatándole el biberón de las manos con un movimiento brusco que casi hace caer el líquido al suelo. Con una lógica retorcida y sádica, Vanessa declaró que el bebé estaba a dieta y que debían seguir un horario estricto para no malacostumbrarlo, ignorando deliberadamente que un lactante no puede ni debe hacer dieta. Acusó a Rosario de querer sabotear la educación moderna que ella estaba implementando y de intentar engordar al niño para que se pareciera a la gente pobre, utilizando el hambre del bebé como una herramienta de control y castigo absurdo que rozaba la tortura física. La crueldad de Vanessa no tenía límites y pronto pasó del control alimenticio al ataque personal, buscando humillar a la única persona que realmente se preocupaba por el bienestar de Leo. Miró con asco el uniforme de Rosario y arrugó la nariz exageradamente, diciéndole que olía a grasa barata y a cebolla y que tenía terminantemente prohibido tocar al niño porque le pegaría su olor a pobreza. «No quiero que mi prometido llegue y sienta tu peste en su hijo», sentenció con frialdad, estableciendo una barrera física y emocional entre el niño y su única fuente de cariño genuino. Rosario bajó la cabeza, tragándose las lágrimas de impotencia y la rabia, no por los insultos hacia ella, sino porque sabía que esa prohibición condenaba a Leo a la soledad y al abandono dentro de su propia casa, rodeado de lujos, pero privado de contacto humano. A medida que avanzaba la tarde y se acercaba la hora de la gran gala benéfica que se celebraría en la mansión, la ansiedad de Vanessa por tener todo bajo control se convirtió en una obsesión peligrosa. El bebé, agotado por el hambre y la falta de atención, seguía lloriqueando débilmente, un sonido que amenazaba con arruinar la noche perfecta que Vanessa había planeado para deslumbrar a la alta sociedad. Ella sabía que un bebé llorón no combinaba con el champán y los vestidos de diseñador, y no estaba dispuesta a pasar la velada cuidando de un niño que detestaba en secreto. Fue entonces cuando fue a su tocador y sacó un frasco de gotas naturales, que en realidad era un sedante fuerte para adultos, un recurso que utilizaba para asegurarse de que Leo no fuera un obstáculo en su camino hacia el éxito social. Sin una pizca de instinto maternal o remordimiento, Vanessa preparó una dosis de leche mezclada con una cantidad alarmante del sedante químico, ignorando las instrucciones de dosificación y el peso del bebé. Se acercó a la cuna y con movimientos mecánicos y fríos forzó la tetina en la boca del pequeño, inclinando el biberón para que el líquido bajara rápido, susurrando: «Bébetelo todo, estorbo, y déjame brillar esta noche». El bebé tosió y luchó débilmente, rechazando el sabor amargo del medicamento, pero el hambre y la fuerza de Vanessa lo obligaron a tragar la mezcla tóxica. Para la madrastra, drogar a un niño no era un crimen, sino una medida de conveniencia, una forma eficiente de apagar un problema para poder concentrarse en lo que realmente le importaba: ser el centro de atención de las cámaras y los invitados. El efecto fue casi inmediato y terriblemente antinatural. Los párpados de Leo se cerraron pesadamente y su cuerpo se volvió flácido, cayendo en un sueño profundo, inducido químicamente, que se parecía demasiado a un desmayo. Rosario, que observaba desde la rendija de la puerta entreabierta, con el corazón en la garganta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo el niño dejaba de moverse tan repentinamente. No era el sueño tranquilo de un ángel, era la quietud perturbadora de la anestesia, y aunque la empleada no tenía pruebas físicas del veneno que Vanessa había administrado, su intuición le gritaba que algo muy grave estaba ocurriendo. Mientras Vanessa salía de la habitación sonriendo triunfalmente, lista para vestirse para la gala, Rosario se quedó rezando en silencio, temiendo que ese descanso forzado fuera el preludio de una tragedia que ni siquiera ella podría detener. El silencio descendió sobre la mansión como un manto pesado cuando Vanessa, agotada por la ardua tarea de elegir su vestuario y gritar órdenes, se retiró a su suite privada para su estricta siesta de belleza pre-gala. Para la madrastra, esas horas de sueño eran sagradas, un ritual narcisista diseñado para asegurar que su piel luciera radiante ante los flashes de los fotógrafos
y había amenazado con despedir a cualquiera que se atreviera a hacer el más mínimo ruido. Sin embargo, para Rosario, ese silencio no significaba descanso, sino la única ventana de oportunidad segura para ejercer su humanidad en la clandestinidad. Con el oído pegado a la puerta del servicio y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, la empleada esperó pacientemente hasta confirmar que la respiración profunda de la señora indicaba un sueño profundo, momento en el cual se persignó y comenzó su misión secreta de amor. Rosario se deslizó por los pasillos de mármol con la ligereza de un fantasma, cargando bajo su delantal no solo el miedo a ser descubierta, sino también un termo pequeño y tibio que había preparado a escondidas en la lavandería. Al entrar en la habitación de Leo, el choque térmico fue inmediato. El aire acondicionado estaba tan bajo que el cuarto parecía una cámara frigorífica, un ambiente hostil diseñado para conservar muebles, no para acunar a un niño. La cuna de diseño, vanguardista, con sus barrotes de cromo y sábanas de seda fría, parecía más una jaula de exhibición que un lecho de descanso. Rosario se frotó vigorosamente las manos toscas contra su uniforme para calentarlas, sabiendo que lo primero que ese niño necesitaba no era lujo, sino el calor básico y primitivo que se le había negado sistemáticamente durante todo el día. Con una ternura infinita que desafiaba todas las prohibiciones higienistas de Vanessa, Rosario se inclinó sobre la cuna y levantó al pequeño cuerpo inerte, ignorando las reglas sobre guantes y distancias. Al sentir el contacto piel con piel, el bebé, que estaba sumido en ese letargo químico inducido, soltó un suspiro entrecortado, reconociendo instintivamente el aroma a jabón neutro y a bondad que emanaba de la mujer. Ella lo acurrucó contra su pecho amplio y suave, creando un refugio humano donde los latidos de su propio corazón servían de metrónomo para calmar la ansiedad del niño. «Aquí estás seguro, mi niño. Aquí nadie te va a hacer daño», susurró ella con voz quebrada, rompiendo la soledad abismal en la que vivía el heredero, demostrando que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para dar consuelo. Del bolsillo oculto de su delantal, Rosario sacó un biberón improvisado lleno de té de manzanilla tibio, una receta antigua de su abuela para calmar los dolores de estómago y el estrés. Sabía que el niño tenía hambre, pero también sabía que su sistema digestivo estaba estresado por la negligencia y los horarios erráticos de Vanessa. Con paciencia infinita, acercó la tetina a los labios del pequeño, animándolo suavemente a beber. Al principio, Leo estaba demasiado aturdido para reaccionar, pero al sentir la calidez del líquido dulce en su boca, su instinto de supervivencia se encendió débilmente. Verlo tragar, aunque fuera con dificultad, fue para Rosario una pequeña victoria contra la muerte, un acto de rebelión silenciosa donde alimentar se convertía en la forma más pura y revolucionaria de amar. Mientras el bebé bebía despacio, Rosario comenzó a tararear una nana ancestral, una melodía simple y repetitiva que había arrullado a generaciones de niños en su pueblo natal, lejos de la frialdad de esa mansión. Su voz no era la de una cantante de ópera, era rasposa y baja, pero estaba cargada de una vibración emocional que penetraba directamente en el subconsciente del niño, contrarrestando el ruido estridente de la televisión y los gritos de Vanessa. En ese momento sagrado, la habitación dejó de ser un lugar de abandono para convertirse en un santuario. La música suave actuaba como un bálsamo invisible, relajando los músculos tensos del bebé y borrando temporalmente el trauma de las horas anteriores. Leo, aún con los ojos pesados, buscó instintivamente la mano de Rosario, aferrándose a uno de sus dedos callosos con la fuerza desesperada de quien encuentra un salvavidas en medio del océano. Fue en esa cercanía íntima cuando Rosario notó algo que le heló la sangre y encendió todas sus alarmas internas. El aliento del niño no olía a leche ni a bebé, sino a algo químico y dulzón, un olor sintético que ella reconoció vagamente. Al observar más de cerca, vio que las pupilas de Leo estaban extrañamente dilatadas y que su tono muscular era demasiado flácido, incluso para un niño cansado. «Dios mío, ¿qué te ha dado esa mujer?», murmuró con horror,
acariciando la frente pálida del pequeño. Aunque no tenía pruebas físicas ni un título médico para diagnosticarlo, su intuición de cuidadora le gritaba que el sueño del niño no era natural, sino el resultado de algo externo. Esa sospecha transformó su preocupación en una vigilancia activa. Ya no solo lo estaba cuidando, ahora lo estaba analizando, buscando pistas de un crimen invisible. A pesar del miedo creciente, Rosario sabía que su tarea principal en ese momento era restaurar la dignidad del niño. Así que comenzó a hablarle con palabras de afirmación, combatiendo las etiquetas crueles que Vanessa le había impuesto. Tú no eres un estorbo, mi vida. Tú eres un príncipe, eres luz, eres el recuerdo vivo de tu madre que está en el cielo, le decía mientras le acariciaba la espalda rítmicamente. Esas palabras eran vitales. Aunque el bebé no entendiera el lenguaje complejo, entendía la intención y la energía detrás de ellas. Rosario estaba reescribiendo la narrativa interna del niño, diciéndole que era digno de amor y de espacio, contrarrestando el veneno emocional de la madrastra con el antídoto de la validación incondicional, construyendo un escudo psicológico para su pequeña alma. El vínculo que se formó en esos minutos robados fue indestructible. El bebé, sintiéndose finalmente visto y protegido, esbozó una mueca que parecía una sonrisa débil, un gesto que iluminó la habitación oscura más que cualquier lámpara de cristal de la casa. Para Rosario, esa pequeña sonrisa fue la confirmación de que su riesgo valía la pena, de que había una chispa de vida luchando por mantenerse encendida dentro de ese cuerpo frágil. Ella le limpió suavemente una lágrima seca de la mejilla y le besó la frente, sellando un pacto silencioso de lealtad. En ese instante, ella dejó de ser la empleada doméstica para convertirse en su guardiana espiritual, la única barrera real entre la vulnerabilidad del niño y la crueldad del mundo que lo rodeaba. Pero la paz fue efímera. El sonido lejano de unos tacones golpeando el suelo en el piso de arriba rompió el hechizo mágico de la tarde. Vanessa se había despertado y el tiempo de gracia había terminado abruptamente. El pánico regresó al pecho de Rosario, no por ella, sino por lo que le pasaría a Leo si las descubrían. Con un dolor profundo en el alma, tuvo que separar su cuerpo cálido del niño y depositarlo nuevamente en la frialdad de la cuna de diseño. Volveré, te lo prometo, no te dejaré solo esta noche, le susurró como una promesa sagrada, arreglando las sábanas para que pareciera que nadie había estado allí, borrando cualquier rastro de su amor clandestino para protegerlo de la ira de la madrastra. Rosario salió de la habitación con el corazón destrozado, pero con la determinación renovada, mirando por última vez al pequeño Leo, que volvía a quedarse solo en la penumbra. Sabía que la noche de la gala sería peligrosa, que la mezcla de negligencia, sedantes y la obsesión de Vanessa por las apariencias creaba una bomba de tiempo a punto de estallar. Mientras caminaba de regreso a la cocina para preparar los canapés de la fiesta, sus manos temblaban no de miedo, sino de una furia contenida y de una premonición oscura. Algo terrible estaba por suceder en esa mansión, y ella se prometió a sí misma, ya Dios, que, cuando el momento llegara, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo la maldad triunfaba sobre la inocencia. La transformación de la mansión para la gala benéfica fue un despliegue obsceno de riqueza que rozaba lo inmoral, convirtiendo el hogar frío en un escenario de película hollywoodense. Decenas de camareros con guantes blancos circulaban con bandejas de plata entre invitados que representaban la élite financiera de la ciudad, personas que juzgaban el valor de un ser humano por la marca de su reloj. La iluminación tenue y dorada estaba diseñada para resaltar las joyas y ocultar las imperfecciones, creando una atmósfera de irrealidad donde todo parecía perfecto y controlado. Sin embargo, bajo esa capa de glamour y música de violines, se respiraba una tensión artificial. El aire estaba cargado de hipocresía y ambición, un entorno tóxico para cualquier niño y mucho más para uno que luchaba silenciosamente por mantenerse consciente bajo los efectos de un sedante no prescrito. Vanessa hizo su gran entrada, bajando las escaleras de mármol como una reina descendiendo a su trono, con Roberto esperándola al final de los escalones con una mirada de adoración absoluta. Ella llevaba al pequeño Leo en brazos,
no como una madre protege a su cría, sino como una modelo exhibe el accesorio de moda de la temporada. El bebé estaba vestido con un traje de lino en miniatura que combinaba con el vestido de ella, pero su cabecita colgaba con una pesadez sospechosa sobre el hombro de su madrastra. Para los invitados, la imagen era la definición del éxito. El viudo millonario que había rehecho su vida con una mujer hermosa que amaba a su hijo. Nadie notaba que los ojos del niño estaban entrecerrados y vidriosos, ni que su piel tenía un tono pálido que contrastaba enfermizamente con el bronceado artificial de Vanessa. Durante la hora del cóctel, Vanessa se paseó por el salón recibiendo elogios sobre su instinto maternal, aceptando las alabanzas con una falsa modestia que ocultaba su hastío. Cada vez que alguien se acercaba a hacerle una carantoña al bebé, ella sonreía radiante, pero sus manos apretaban con fuerza innecesaria el costado del niño para mantenerlo erguido y evitar que se escurriera como un muñeco de trapo. «Es tan tranquilo. Es un angelito que nunca llora», repetía ella a las esposas de los socios de Roberto, vendiendo la mentira de una crianza perfecta. Mientras tanto, susurraba amenazas al oído del bebé entre dientes, advirtiéndole que no se atreviera a vomitar o a hacer ruidos extraños que pudieran arruinar su momento de gloria ante la alta sociedad. Fue en una conversación con un influyente banquero suizo cuando la verdadera y macabra intención de Vanessa salió a la luz con una naturalidad espeluznante. Cuando le preguntaron por el futuro del heredero, Vanessa, con una copa de champán en la mano libre, soltó la bomba que llevaba planeando semanas. «Estamos pensando que lo mejor para su desarrollo es un internado en Zúrich. Tienen programas excelentes para niños desde los 6 meses». Roberto, que estaba cerca, asintió vagamente, manipulado previamente con la idea de que era educación de élite, sin comprender que su prometida estaba planeando el exilio definitivo de su hijo. La crueldad del plan era absoluta. Enviar a un huérfano de madre a miles de kilómetros de distancia para que ella pudiera disfrutar de la fortuna y la mansión sin estorbos que lloraran por la noche. Desde la penumbra de la puerta de servicio, Rosario escuchó la conversación y sintió que el suelo se abría bajo sus pies, comprendiendo que el tiempo se agotaba mucho más rápido de lo que pensaba. No solo estaban drogando al niño, sino que planeaban desterrarlo para siempre antes de que pudiera hablar y defenderse. La empleada apretó el trapo de cocina que tenía en las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo una mezcla de rabia volcánica y terror. Ella veía lo que nadie más quería ver. El bebé no estaba tranquilo por educación, estaba luchando contra una intoxicación química que le impedía reaccionar. Sus ojos de madre sustituta detectaron el cambio sutil pero letal en la respiración de Leo, que se volvía cada vez más superficial y errática, una señal de alarma que los invitados confundían con sueño profundo. «Antes de que la tragedia se desate por completo, necesito hacerte una pregunta muy seria, porque situaciones como esta ocurren más de lo que imaginamos. Si tú estuvieras en el lugar de este padre, ciego por el dolor y la manipulación, ¿cómo reaccionarías al descubrir que la persona que amas es un monstruo con 2 caras? ¿Conoces a alguien que aparente ser un ángel en público, pero sea oscuridad en privado? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia es importante para nosotros. Y recuerda, si sientes la indignación que sentimos todos por el pequeño Leo, suscríbete ahora para apoyar historias que denuncian estas injusticias. Sigamos, porque la noche está a punto de romperse en 1000 pedazos. La situación física de Leo se deterioró drásticamente mientras los adultos brindaban. El sedante había relajado tanto sus músculos que su capacidad para tragar saliva se estaba bloqueando. Además, en un momento de descuido previo, un pequeño objeto, una de las uñas postizas de Vanessa que se había desprendido, había caído cerca de la boca del bebé y en su estado aturdido, él la había aspirado parcialmente, creando una obstrucción silenciosa. El niño quería toser, su cuerpo intentaba expulsar el objeto extraño y el exceso de saliva, pero la droga suprimía sus reflejos naturales de defensa. Estaba atrapado en una prisión química, asfixiándose lentamente delante de 100 personas, sin poder emitir ni un solo sonido de auxilio.
mientras su madrastra reía a carcajadas por un chiste banal. Roberto, embriagado por el éxito de la noche y la belleza de su prometida, propuso un brindis general para celebrar la nueva familia que habían construido sobre las cenizas del dolor. Alzó su copa de cristal fino hacia la inmensa lámpara de araña, invitando a todos a beber por el futuro brillante de Leo y Vanessa, una ironía amarga que flotaba en el aire viciado. Vanessa levantó al niño un poco más alto para que todos lo vieran, usándolo como trofeo final, sin darse cuenta de que el peso del bebé había cambiado. Ya no era el peso de un niño dormido, sino el peso muerto de un cuerpo que ha dejado de luchar. La piel de Leo pasó de pálida a un tono azulado grisáceo en cuestión de segundos, y sus pequeños labios se tornaron morados bajo la luz implacable del salón. Rosario, observando desde su puesto de invisibilidad, vio el cambio de color y su instinto maternal anuló cualquier miedo a la autoridad o al desempleo. Sabía que si cruzaba el umbral del salón, sería despedida, humillada y posiblemente arrastrada por seguridad, pero también sabía que si no lo hacía, Leo moriría antes de que terminara el brindis. Con una determinación feroz, empujó las puertas batientes de la cocina, ignorando los siseos del mayordomo jefe que intentaba detenerla. Sus pasos resonaron firmes sobre el mármol, una mancha oscura de uniforme humilde, avanzando hacia un mar de trajes de etiqueta, movida por la única fuerza capaz de romper el protocolo social. El amor, desesperado por una vida inocente que se apagaba. Justo cuando Roberto decía «salud», el cuerpo de Leo tuvo un espasmo violento y silencioso, una convulsión final ante la falta de oxígeno que sacudió el brazo de Vanessa. La sorpresa hizo que la madrastra soltara un pequeño grito y perdiera el equilibrio de su postura perfecta, dándose cuenta con horror de que el niño no respiraba. El tiempo pareció detenerse. La sonrisa de Roberto se congeló. Los invitados bajaron sus copas y el silencio se apoderó del salón. Fue en ese preciso instante, con la tensión al límite, cuando la copa de Roberto resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo. El sonido de cristal roto que nos devuelve al inicio de esta pesadilla, marcando el fin de las mentiras y el comienzo de la lucha desesperada por la vida. Roberto se arrojó al suelo de mármol sin importarle rasgar sus pantalones de miles de dólares, impulsado por una desesperación primaria que borraba cualquier rastro de su compostura habitual. Intentó aplicar la reanimación cardiopulmonar que había visto en las películas, soplando aire en la boca diminuta de su hijo y presionando su pecho frágil con manos temblorosas, pero era inútil. El aire no entraba, rebotaba contra una barrera invisible en la garganta del niño. Cada segundo que pasaba, sin que el pecho de Leo se elevara, era un clavo más en el ataúd de su esperanza, y el color de la piel del bebé se oscurecía hacia un tono plomizo aterrador ante la mirada horrorizada de los invitados. Roberto gritaba el nombre de su hijo entre sollozos, suplicando al universo que no le quitara lo único que le quedaba de su difunta esposa, mientras la impotencia lo consumía por completo al ver que sus esfuerzos eran fútiles. Vanessa, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de su control y de que una autopsia revelaría los sedantes en la sangre del niño, entró en un estado de pánico egoísta disfrazado de duelo prematuro. Se arrodilló junto a Roberto, no para ayudar, sino para detenerlo, tirando de sus hombros con fuerza y gritando histéricamente que ya era demasiado tarde, que el niño ya se había ido y que debían dejarlo descansar en paz. «No lo tortures más, Roberto. Siempre fue débil. Su corazón simplemente se detuvo», chillaba ella, intentando crear una narrativa de muerte natural para cubrir su crimen. Su objetivo era alejar al padre del cuerpo antes de que pudiera oler el químico en el aliento del bebé o descubrir la verdadera causa de la asfixia. Para ella, Leo muerto era un problema resuelto, pero Leo salvado era una sentencia de cárcel. Fue en ese momento crítico, cuando la muerte parecía haber ganado la partida, que Rosario irrumpió en el círculo de la tragedia como una fuerza de la naturaleza imparable. Ignorando las jerarquías sociales y el riesgo de ser arrestada por agredir a sus patrones, empujó a Vanessa con una violencia justiciera que la hizo caer sentada sobre su vestido de gala,
apartándola físicamente del niño que intentaba condenar. No hubo palabras de disculpa ni titubeos. Rosario se arrodilló frente a Roberto y con una autoridad que emanaba de sus entrañas, le arrebató al bebé de las manos. El millonario, aturdido por la ferocidad de la empleada y paralizado por su propio fracaso, cedió instintivamente ante la mujer que parecía saber exactamente qué hacer, entregándole la vida de su hijo a las manos callosas que había ignorado durante meses. Rosario no utilizó técnicas médicas modernas ni aparatos sofisticados. Recurrió a el gesto, una maniobra ancestral que había aprendido de las mujeres de su pueblo para salvar a los niños atragantados. Con un movimiento rápido y seguro, giró al pequeño Leo boca abajo, apoyando su cuerpo inerte sobre su antebrazo izquierdo y manteniendo su cabeza más baja que el resto del cuerpo. Para los invitados, acostumbrados a la delicadeza, la maniobra pareció brutal y primitiva, y algunos ahogaron gritos de horror pensando que la empleada estaba lastimando el cadáver. Pero Rosario estaba concentrada, sus ojos cerrados en una plegaria muda, canalizando toda su energía en la palma de su mano derecha, preparándose para golpear con la precisión exacta que separa la vida de la muerte. El primer golpe seco resonó en la espalda del bebé, entre sus omóplatos, un sonido contundente que hizo eco en el silencio sepulcral del salón de baile. Nada sucedió. Rosario no se detuvo. Aplicó un segundo golpe, más fuerte y decidido, utilizando la gravedad y la fuerza para desalojar el objeto que bloqueaba la tráquea. Vanessa, recuperándose del suelo, comenzó a gritar a los guardias de seguridad: «¡Quitádselo! ¡Esa loca lo está matando! ¡Sacadla de aquí!», intentando desesperadamente detener el salvamento que la expondría. Los guardias dieron un paso adelante, pero Roberto, viendo algo en la determinación de Rosario, levantó una mano para detenerlos, dándole a la empleada una última oportunidad, un último segundo de fe ciega, mientras ella preparaba el tercer y definitivo golpe. Con el tercer impacto, el cuerpo del pequeño Leo se contrajo violentamente en un espasmo de rechazo, y milagrosamente la obstrucción cedió ante la presión física. De la boca del bebé salió disparado un objeto extraño, junto con un flujo de saliva y mucosidad, cayendo con un tintineo claro sobre el inmaculado suelo de mármol blanco. Inmediatamente después de la expulsión, el bebé tomó una bocanada de aire ronca y profunda, un sonido que pareció el rugido de un león para los oídos de los presentes. El aire llenó los pulmones colapsados y el color comenzó a regresar a sus mejillas en oleadas, mientras Rosario lo giraba rápidamente para limpiarle la cara y asegurarse de que las vías estuvieran completamente despejadas, llorando abiertamente de alivio mientras lo abrazaba contra su pecho. El llanto de Leo estalló entonces con una fuerza ensordecedora, un grito de vida, miedo y dolor que rompió la tensión y confirmó que el heredero había regresado del borde del abismo. Ese llanto, que antes molestaba a Vanessa, ahora sonaba como la música más hermosa del mundo para Roberto, quien se derrumbó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Rosario mecía al niño, susurrándole palabras de consuelo, mientras los paramédicos finalmente entraban corriendo al salón, solo para encontrar que el trabajo más difícil ya había sido hecho por una mujer sin título, pero con un corazón inmenso. Sin embargo, la escena no había terminado. El drama médico había concluido, pero el drama criminal acababa de revelarse en el suelo, brillando bajo la luz de las lámparas de araña. Todas las miradas, guiadas por una curiosidad morbosa, bajaron hacia el pequeño charco de fluido donde reposaban los objetos expulsados por el niño. Allí, innegable y acusadora, yacía una pastilla blanca grande, apenas disuelta, claramente una dosis para adultos que un bebé jamás podría tragar por accidente. Y junto a la pastilla, brillando con la luz de los diamantes falsos incrustados, estaba una uña postiza extremadamente larga, decorada con un diseño de oro y piedras preciosas muy específico. El silencio que siguió a este descubrimiento fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de miedo, sino un silencio de comprensión horrorizada. La evidencia física del maltrato y la negligencia estaba ahí, expuesta para que todo el mundo la viera, gritando una verdad que nadie se había atrevido a imaginar. Roberto, con los ojos aún húmedos por las lágrimas,
Fijó su vista en los objetos y luego, lentamente, levantó la cabeza hacia Vanessa. Su mirada viajó a la mano de su prometida, que ella intentaba esconder instintivamente detrás de su espalda, pero el movimiento fue inútil. Allí estaba la prueba irrefutable. En el dedo índice de la mano derecha de Vanessa faltaba la uña postiza, dejando ver el pegamento residual, una coincidencia imposible de ignorar. Además, al acercarse al bebé que ahora lloraba en brazos de Rosario, el olor químico del sedante que emanaba de su vómito era inconfundible, confirmando que la pastilla no había llegado ahí por casualidad. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Roberto con un dolor agudo, la somnolencia del niño, la insistencia de Vanessa en que no lo tocaran, su prisa por declararlo muerto. La atmósfera en el salón cambió instantáneamente. La admiración que los invitados sentían por Vanessa se transformó en un asco colectivo y palpable. La autoridad cega finalmente había recuperado la vista. Roberto se puso de pie, lentamente, y su figura, antes encorvada por el dolor, ahora se erguía con una furia fría y aterradora. Vanessa, acorralada por la evidencia y por las miradas de juicio de 100 testigos, intentó balbucear una excusa, su voz temblando mientras retrocedía. «Roberto, mi amor, no es lo que parece. Yo tomé una pastilla para el dolor de cabeza y se me debió caer. El niño debe haberla encontrado en el suelo». Pero sus mentiras sonaban huecas y patéticas frente a la realidad de la uña en su propia garganta. La máscara había caído completamente, revelando al monstruo asustado que se escondía debajo. La excusa patética de Vanessa flotó en el aire viciado del salón como un insulto final a la inteligencia de todos los presentes. «Solo quería que descansara para que estuviéramos bien en la cena», sollozó ella, intentando manipular la situación con lágrimas de cocodrilo, pero sus palabras solo sirvieron para confirmar su culpabilidad y su monstruosa frivolidad. Roberto la miró como si estuviera viendo a una criatura alienígena y repugnante, incapaz de reconocer en esa mujer superficial a la persona con la que planeaba compartir su vida. La comprensión de que había dejado a su hijo indefenso en manos de una sociópata que priorizaba un evento social sobre la respiración de un bebé, golpeó al millonario con la fuerza de un mazo, rompiendo para siempre el hechizo de seducción bajo el que había vivido. La ira que comenzó a hervir en sus venas no era caliente y explosiva, sino fría, calculada y absoluta, la furia de un padre que se da cuenta de que el enemigo dormía en su propia cama. Vanessa intentó acercarse a Roberto, extendiendo su mano con la uña faltante para tocarle el brazo, apelando a la intimidad que compartían, pero él retrocedió con un gesto de asco visceral, como si temiera infectarse con su contacto. «No te atrevas a tocarme», dijo Roberto, con una voz tan baja y cargada de amenaza que los invitados más cercanos contuvieron el aliento. «Has drogado a mi hijo. Casi lo matas por tu vanidad, por una foto, por una cena ridícula». Cada palabra era una sentencia, desmontando la imagen pública de Vanessa pedazo a pedazo. Ella intentó protestar, alegando que era una medicina natural y que él estaba exagerando, pero Roberto ya no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el jefe de seguridad de la mansión, quien se había acercado discretamente esperando órdenes, entendiendo que la dinámica de poder en la casa acababa de cambiar radicalmente. Con una frialdad terrífica que contrastaba con el caos emocional del momento, Roberto dio la orden que todos esperaban escuchar, una sentencia de exilio inmediato y definitivo. «Saquen a esta mujer de mi casa ahora mismo», ordenó sin apartar la vista de los ojos aterrorizados de Vanessa. «No quiero que se lleve nada, ni ropa, ni joyas, ni dignidad, que salga exactamente como entró en nuestras vidas, sin nada». La instrucción fue clara y brutal. No le permitiría empacar, no le permitiría negociar. Los guardias de 1909. Seguridad. Hombres corpulentos que habían sido testigos silenciosos de los desprecios de Vanessa hacia el personal durante meses, avanzaron con una satisfacción apenas disimulada, agarrándola por los brazos con firmeza profesional, pero sin delicadeza, tratándola no como a la señora de la casa, sino como a la intrusa peligrosa que realmente era. El salón de gala se convirtió en el escenario
de una humillación pública devastadora cuando Vanessa comenzó a gritar y patalear mientras era arrastrada hacia la salida. «Suéltame, brutos. Este vestido vale más que sus vidas. Roberto, no puedes hacerme esto», chillaba ella, perdiendo cualquier rastro de clase o compostura. Los invitados, la élite que ella tanto deseaba impresionar, se apartaban a su paso como si fuera contagiosa, sacando sus teléfonos para grabar la caída en desgracia de la madre perfecta. El sonido de sus tacones arrastrándose por el mármol y sus insultos vulgares resonaban en el espacio, destruyendo en minutos la reputación que le había tomado años construir. Ya no era la envidia de la sociedad, era un espectáculo grotesco de justicia kármica, una mujer que había sembrado desprecio y ahora cosechaba el rechazo absoluto de todos los que la rodeaban. Pero Roberto no había terminado con ella. Antes de que la cruzaran por el umbral de la puerta principal, lanzó una última advertencia que selló el destino de Vanessa mucho más allá de esa noche. «Y no creas que esto termina aquí», gritó él, para que su voz se escuchara sobre los alaridos de ella. «Mis abogados te contactarán mañana, no para un acuerdo, sino para notificarte la demanda por intento de homicidio y maltrato infantil. Voy a usar cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que pases el resto de tu juventud en una celda». La amenaza fue real y tangible. Vanessa dejó de luchar por un segundo, la realidad de la cárcel golpeándola con fuerza, y su rostro se descompuso en una máscara de terror puro mientras era lanzada literalmente a la calle, fuera del reino de cristal que ya no le pertenecía. Con la salida de la villana, un silencio denso y purificador volvió a llenar la mansión. Pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de alivio tras la tormenta. Los invitados, incómodos y conmocionados, comenzaron a retirarse discretamente, entendiendo que la fiesta había terminado y que lo que quedaba era un momento familiar privado y doloroso. Roberto se quedó de pie en medio del salón vacío, temblando, mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo para dar paso a la culpa aplastante. Se giró lentamente hacia Rosario, quien seguía en el suelo, meciendo al pequeño Leo que ahora dormitaba agotado, pero seguro en sus brazos. La imagen de la empleada humilde salvando lo que el dinero no pudo proteger rompió las últimas defensas del millonario y el hombre poderoso se desmoronó. Roberto caminó hacia ellas con pasos pesados, sintiendo el peso de su ceguera en cada movimiento. Se dejó caer de rodillas sobre el duro mármol, sin importarle su traje, quedando a la altura de la mujer que había ignorado y relegado a las sombras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar, lágrimas de un padre que se sabe indigno del milagro que acaba de presenciar. Miró al pequeño Leo, respirando rítmicamente contra el pecho de Rosario, y luego miró las manos de ella, esas manos rojas, ásperas, sin manicura, que habían hecho lo que sus millones no pudieron. «Soy un imbécil», susurró Roberto con la voz rota, bajando la cabeza hasta tocar el suelo. Estaba tan ocupado buscando una madre de revista para él que no vi que ya tenía una madre de verdad a su lado. Con una humildad que nadie había visto jamás en el magnate tecnológico, Roberto tomó las manos callosas de Rosario entre las suyas y las besó con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. «Perdóname, Rosario, perdóname por no escucharte, por dejar que te humillara, por poner en riesgo a mi hijo». El gesto fue potente. El patrón arrodillado ante la sirvienta, invirtiendo la jerarquía social para honrar la jerarquía del corazón. No le estaba agradeciendo como empleado, le estaba pidiendo perdón como ser humano. Reconocía que su riqueza había sido inútil y que la verdadera riqueza estaba en la lealtad y el instinto de esa mujer sencilla. Fue un momento de redención dolorosa, donde el padre aceptó su falla para poder comenzar a sanar. Rosario, con la dignidad tranquila que siempre la había caracterizado, no aprovechó el momento para recriminarle ni para regodearse en tener la razón. Simplemente asintió, con los ojos húmedos, y con un gesto suave le pasó al bebé a los brazos de su padre, devolviéndole la responsabilidad, pero ahora con una bendición implícita. «Él está bien, señor Roberto. Eso es lo único que importa ahora. Los niños saben quién los ama. Y él sabe que usted lo ama, solo estaba perdido», dijo ella con dulzura,
limpiando una lágrima de la mejilla del patrón con su pulgar áspero. En ese intercambio se selló un pacto nuevo. La barrera entre servicio y familia se disolvió por completo. Rosario ya no era la empleada invisible. Se había ganado un lugar en el centro de ese hogar por derecho propio, validada por la sangre y el amor demostrado en la crisis. El bebé Leo, sintiendo el cambio de brazos, abrió los ojos un momento y miró a su padre, luego a Rosario, y suspiró tranquilo, cerrando los ojos de nuevo. Los tres formaron un pequeño círculo de supervivencia en el suelo del inmenso salón, rodeados de lujo inútil, pero conectados por una verdad humana fundamental. La mansión, que antes parecía un museo frío, empezaba a sentirse, por primera vez, como un lugar donde podría crecer un hogar real. La sombra de Vanessa se había disipado, expulsada por la luz de la verdad, y aunque el camino de la recuperación sería largo, la noche más oscura había terminado. Roberto abrazó a su hijo y miró a Rosario con gratitud eterna, sabiendo que a partir de mañana todo en esa casa iba a cambiar para siempre. Han pasado 5 años desde aquella noche fatídica, y si alguien visitara la mansión hoy, difícilmente reconocería el lugar que antes parecía un mausoleo de hielo y soledad. Las paredes de mármol estéril ya no dominan el paisaje intimidante. Ahora, el jardín delantero es una explosión vibrante de flores silvestres, columpios de madera pintada y bicicletas tiradas descuidadamente sobre el césped recién cortado. El silencio sepulcral que antes asfixiaba los pasillos y oprimía el alma ha sido reemplazado por la banda sonora constante de risas infantiles, ladridos de perros juguetones y música alegre que sale de las ventanas abiertas. La casa ha dejado de ser una obra de arte intocable para convertirse en un verdadero hogar, lleno de ese desorden feliz que indica vida real, donde el amor se respira en cada rincón y el frío del pasado es solo un mal recuerdo. En medio de ese jardín renovado y lleno de color, corre Leo, ahora un niño de 5 años, lleno de energía inagotable y salud robusta, con las mejillas sonrosadas por el sol y las rodillas raspadas por la aventura. Es imposible ver en este niño vital y fuerte al bebé pálido, lánguido y moribundo que casi pierde la vida por una uña postiza y la negligencia criminal de una madrastra vanidosa. Leo corre detrás de una pelota de fútbol con una destreza impresionante, gritando de alegría pura mientras su padre, Roberto, intenta seguirle el ritmo, jadeando, pero con una sonrisa imborrable y genuina en el rostro. Ya no hay trajes de diseñador rígidos ni llamadas de negocios urgentes durante el tiempo de juego. Roberto viste ropa cómoda y prioriza la conexión humana con su hijo sobre la imagen corporativa, sabiendo que el tiempo es el único activo que no se recupera. Roberto ha cambiado tanto como su hijo. Las líneas de preocupación y dolor en su frente se han suavizado y la sombra de la viudez perpetua ha desaparecido de sus ojos brillantes. Aprendió la lección más dura de su vida esa noche de gala, que una madre no se elige por catálogo, ni por apariencia social, ni por lo bien que luce en las fotos, y que la confianza ciega es un peligro mortal. Durante estos años, se ha dedicado a ser un padre presente en cuerpo y alma, ajustando sus horarios de trabajo para no perderse ni una práctica de fútbol ni una obra escolar de Leo. Ha cerrado las puertas a las personas superficiales, entendiendo que ninguna belleza externa vale la pena si esconde un corazón podrido, y ahora protege a su familia con una sabiduría ganada a pulso. Desde la terraza principal, observando el juego con una taza de té en la mano y una sonrisa serena, está Rosario, pero ya no lleva el uniforme gris y desgastado que la marcaba como invisible ante el mundo. Hoy viste una blusa de seda colorida y pantalones elegantes pero cómodos, ropa que denota su nuevo estatus no como empleada doméstica, sino como la matriarca de facto y el corazón moral de la familia. Su cabello, ahora más gris, brilla bajo el sol de la tarde y su postura es relajada, sin el peso del miedo al despido o al regaño injusto que cargaba antes. Roberto cumplió su promesa con creces. La nombró gobernanta general con un salario digno, pero en la práctica diaria,
Ella es la abuela del corazón de Leo, respetada y amada por todos en la casa. El juego se detiene momentáneamente cuando Leo ve a Rosario en la terraza y abandona la pelota para correr hacia ella con los brazos abiertos, gritando con entusiasmo: «¡Bobó, Rosario!». El impacto del abrazo del niño es tan fuerte que casi hace derramar el té, pero a Rosario no le importa en absoluto. Deja la taza y envuelve al niño en esos mismos brazos fuertes, cálidos y callosos que una vez le devolvieron el aliento de vida. Es una escena conmovedora que resume la victoria del amor sobre la sangre. Un niño heredero abrazando a una mujer de origen humilde como si fuera su mundo entero. No comparten ADN, no comparten apellido, pero comparten un vínculo sagrado forjado en el fuego de la crisis, un lazo que es más fuerte que cualquier conexión biológica. Mientras la risa llena el aire en la mansión reconstruida, el destino de Vanessa sirve como una nota al pie oscura y necesaria en esta historia de luz y justicia. La ley fue implacable con ella. Las pruebas físicas irrefutables y los testimonios de los invitados la llevaron a enfrentar una condena larga y severa por intento de homicidio agravado y abuso infantil. Lejos de las galas, los flashes y los lujos que tanto adoraba, la exmodelo envejeció prematuramente y sola tras las rejas, olvidada por la sociedad que intentó impresionar y abandonada por los seguidores digitales que solo amaban su fachada. Su caída fue total y absoluta, perdiendo su libertad y su futuro, sirviendo como un recordatorio eterno de que la maldad, por muy bien vestida que esté, eventualmente se encuentra con su castigo. Esta historia nos enseña una verdad fundamental que a menudo olvidamos en un mundo obsesionado con las apariencias y los títulos. Ser madre no es solo una cuestión biológica. Ser madre es un verbo, es una acción constante y sacrificada de cuidar, proteger, alimentar y estar presente cuando el mundo se vuelve hostil. Rosario no necesitó dar a luz a Leo para convertirse en su verdadera madre. Ella lo parió con el corazón en el momento preciso en que decidió arriesgar su sustento y su seguridad para salvarlo de la muerte. La maternidad reside en las manos que sostienen con firmeza, en la voz que calma el miedo y en el instinto que detecta el peligro. Antes que nadie, el amor verdadero es aquel que se ensucia las manos para limpiar el camino del otro. Roberto sube a la terraza y se une al abrazo, rodeando a su hijo y a Rosario con sus brazos, completando el cuadro de una familia no convencional, pero perfectamente funcional y llena de amor. Miran juntos el atardecer que tiñe el cielo de naranja y violeta, profundamente agradecidos por cada día extra que la vida les ha regalado juntos. Ya no hay soledad fría en la cima. Roberto ha encontrado en Nino la humildad y bondad de Rosario, la sabiduría que le faltaba para dirigir su hogar y su vida. Han aprendido que la confianza se gana con hechos, no con palabras bonitas, y que los héroes más grandes no siempre llevan capa. A veces llevan un delantal de trabajo y tienen las manos ásperas. La casa está llena de paz, esa paz que solo llega cuando la verdad triunfa. Al final del día, todo el dinero de Roberto pudo haber comprado la mejor cuna de oro y los mejores médicos del mundo, pero no pudo comprar la vida de Leo. Eso solo lo logró el amor genuino y gratuito de alguien que no tenía nada material. Debemos aprender a valorar y cuidar a las personas que nos cuidan con el alma, a esos invisibles que sostienen nuestro mundo mientras nosotros miramos hacia otro lado. Nunca subestimes el poder de un instinto bondadoso ni la capacidad de un acto de valentía para cambiar el destino de una familia entera. Protege a quien te protege, ama a quien te cuida y nunca confíes ciegamente en quien pone su propia imagen por encima de la vida de los inocentes. El amor de una madre no necesita ser de sangre, necesita ser de alma, y Rosario nos ha demostrado que el corazón es el único órgano que define a la verdadera familia. Si esta historia tocó tu corazón y tú también crees que Rosario es la verdadera heroína, que merece todo el reconocimiento y que los niños deben ser protegidos a toda costa, suscríbete al canal ahora mismo y comparte este video. Ayúdanos a valorar a quienes realmente cuidan con amor sincero. Gracias por acompañarnos en este viaje de justicia y emoción.